fuerzas tengo? En el eje horizontal tengo positiva, es T2 coseno de teta 2, ¿cierto? Esta fuerza, la componente de T2. Tengo T2 es así. Entonces, en el eje X, T2 tiene una componente que es T2 coseno de teta 2, ¿cierto? Ahora, T1 tiene una componente que es ¿cuánto? T1 tiene una componente que es menos, porque va en dirección opuesta, T1 coseno de teta 1, ¿cierto? ¿Cómo deben ser estas dos componentes en longitud? Deben ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza en el eje Z. Entonces, esto debe ser igual a 0. ¿Ok? Esta distancia, que es T2 coseno, que es la magnitud de esta proyección, y la magnitud de esta proyección tienen que ser iguales. La resta es 0. Vean que el peso no tiene ninguna componente vertical. La regla que yo asumo que todo lo que es a la derecha es positivo y todo lo que es a la izquierda es negativo. Y para el eje Y voy a asumir lo mismo. Todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Entonces vamos a ver la ecuación en el eje Y. En el eje Y tengo esta señora que tiene esta componente que es ¿cuánto? Esta es T1 seno de teta 2. Esta es T2 seno. Perdón, esta, T1 seno de teta 1. Y esta que está aquí, ¿verdad? Es mg. Entonces, en el eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Positivas. T1 seno de teta 1. ¿Quién más es positivo? Van hacia arriba. Más T1 seno de teta, perdón, T2 seno de teta 2. ¿Qué más tengo? Menos mg, porque la componente de la fuerza es 0, menos mg igual 0. Entonces ahora sí, tengo un sistema de dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Dos incógnitas que son T1 y T2, ¿no? O sea, yo escribí mi diagrama, esta es la relación que tengo, lo descompongo en el eje X y en el eje Y me queda esto que está aquí. Y ahora tengo un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a resolverlo por acá. El sistema es T2 coseno de teta 2 y este es el sistema que tengo que resolver, ¿de acuerdo? Estos sistemas son muy fáciles de resolver. Una forma que les sugiero, pues despejen en uno, sustituyen el otro, como quieran. Una forma de hacerlo es, como yo lo hago así, yo voy a multiplicar esto por seno de teta 2 y este por coseno de teta 1. Coseno. ¿Okay? Fíjense por favor, ya ahora es álgebra, ¿verdad? Y ahora tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cada quien lo resuelve como quiere o como puede. Yo lo resuelvo así porque me gusta. Entonces fíjense, si yo multiplico todo lo de arriba por seno de teta 2 y todo lo de abajo por coseno de teta 2, lo voy a hacer explícito ahora porque bueno, que es el primer ejemplo, ¿verdad? Digo, ahora lo único que voy a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Voy a multiplicar todo lo de arriba por seno de teta 2. Me queda T2 seno de teta 2 coseno de teta 2 menos T1 coseno de teta 1 seno de teta 2.
igual 0. Y el de abajo me queda T2 seno de teta 2 coseno de teta 2 más T1 seno de teta 1 coseno de teta 2 es igual a mg coseno de teta 2, ¿de acuerdo? Lo único que he hecho es multiplicar todo. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a restar. Resto estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque ahora esta con esta se me van. Y verdad, y simplemente me queda una expresión para T1. Entonces, esta con esta se va y me queda ¿qué? Menos T1 que multiplica ¿qué? ¿Están bien los signos? Sí, ¿verdad? A ver, las T suman 0 y estas se restan menos mg, está bien. Entonces me queda que este menos este, me queda menos T1 que multiplica a coseno de teta 1 seno de teta 2 está bien, más, no, ¿por qué? Si yo tengo mg y lo multiplico por coseno de teta 2, ¿por qué me va a salir así? ¿Ok? Simplemente estoy restando, ¿verdad? Entonces queda coseno de teta 1, seno de teta 2 más seno de teta 1, coseno de teta 2. Estoy restando, me queda menos mg coseno de teta 2. De aquí despejo, ¿verdad? Y me dice que teta 1 es igual, T1, perdón, es igual a mg coseno sobre coseno de teta 1 seno de teta 2 más seno de teta 1 coseno de teta 2. ¿Ok? Y T2 ahora lo despejo de estos, ¿verdad? Por ejemplo, T2 es T1 coseno de teta 1 dividido entre coseno de teta 2. O sea que T2 sería T1 coseno de teta 1. Sería mg coseno de teta 2 por coseno de teta 1 dividido entre coseno de teta 1 seno de teta 2 más seno de teta 1 coseno de teta 2 y tengo que dividir entre coseno de teta 2, que es este. ¿Ok? Estas son las dos tensiones. ¿Cómo sé yo? Hice todo el álgebra. Y ahora yo rapidito quiero verificar, bueno, si me equivoqué, si no me equivoqué, ¿qué chequeo puedo hacer rápido? La suma no tiene que ser 0. La suma tiene que ser igual, cuidado, la suma vectorial más el peso es 0. T1 más T2 no se anulan. No, una forma que yo puedo chequear más o menos es ¿cuál? ¿Qué pasa si teta 1 es igual a teta 2? Si los ángulos son iguales. En ese caso, las magnitudes T1 y T2 deberían ser iguales, ¿cierto? O sea, aquí las magnitudes no son iguales porque los ángulos son distintos. Pero ¿qué pasa si los ángulos son iguales? Tengo dos cuerdas idénticas, le coloco una masa, me tienen que aguantar cada una la misma tensión, ¿cierto? Entonces, para verificar, podemos verificar
Vamos a chequear. Caso especial, un caso muy particular, que teta 1 es igual a teta 2. En ese caso yo espero que T1 sea igual a T2. Cuidado, T1 vector no es igual a T2 vector. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, ¿no? O sea, si yo pongo esto acá y los dos ángulos son iguales, yo espero que las dos tensiones tengan el mismo módulo. Pero los vectores no pueden ser iguales, obviamente, ¿no? Este es un vector hacia acá y este es un vector hacia allá. Lo que yo esperaría es que si los ángulos son iguales, los módulos son iguales, pero no los vectores. Vamos a chequear aquí, entonces en la relación que yo obtuve, si tengo T1 igual a T2, los ángulos son iguales, vean, y lo llamo teta, T1 igual T2 igual teta, vean que aquella relación me queda, para ese caso particular me queda T1 igual a mg coseno de teta, sería mg seno de teta, me queda T1, el módulo. ¿Por qué? Porque el coseno de teta se me va, me queda mg sobre 2 coseno de teta. Y T2 me queda exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro, porque cada uno contribuye igual a soportar el peso. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando yo puse teta 1 igual a teta 2 igual teta, me dio que los módulos son iguales. ¿Qué hubiera pasado? Supónganse que yo hago toda la álgebra y aquí me da un menos. ¿Qué hubiera pasado? Pongan que yo hago la álgebra, que eso fue aquí lo que yo estaba mirando, me parece que da un menos. Si yo hice esto y me dio un menos, ¿qué interpretan ustedes? Yo hago la álgebra y me dio eso con un menos. ¿Qué interpretan? Cuando me da un menos aquí, yo interpreto que la tensión está en sentido opuesto al que yo dibujé. Porque en este problema es muy fácil, yo sé en qué dirección van las tensiones. Hay otros problemas en que yo no sé en qué dirección va la fuerza resultante. Yo la pinto en alguna dirección y cuando resuelvo el sistema me da, ¿verdad? Si yo ahí me hubiera dado menos, ustedes me dirían, eso quiere decir que la tensión va en sentido opuesto. Y en este problema hubiera implicado que me equivoqué, que hice la álgebra mal, porque la tensión ahí obviamente no puede ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces hay chequeos que uno ve que dice, oye, si me da un resultado no tiene sentido. ¿O qué hubiera pasado si yo hago la álgebra y aquí me diera un signo menos? Me equivoqué despejando o me dio un signo menos. Porque alguien que entra podría asegurar que yo me había equivocado. Porque cuando yo tengo un menos en el denominador ocurren cosas muy feas. ¿Qué pasa si yo tengo un menos aquí? Despejé y me dio menos. Oye, alguien me puede decir, profesora, puede haber algunos ángulos para el cual el coseno de ese seno menos eso da 0. Y entonces usted tendría una tensión infinita. Y tú dices, pero físicamente, ¿verdad? ¿Por qué para una cierta combinación de ángulos me da una tensión infinita? No tiene sentido. O sea, yo en el denominador siempre me fijo cuando despejo. Y si el denominador me puede dar 0, a menos que haya una situación física particular, yo sospecho que lo que está pasando es que me equivoqué. ¿Ok? Entonces son formas de... Entonces en este caso, bueno, problema muy fácil, dice el sistema está en equilibrio, la suma de las fuerzas es 0. Y como las fuerzas son vectores, yo veo los componentes en el eje X, en el eje Y y me dieron las tensiones. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase haremos más ejercicios para que se aprendan a familiarizar con el concepto de fuerza.